Bueno, estamos de vuelta con ustedes, pues como tal, como les prometimos que haríamos otro reporte en cuanto tengamos información más actualizada y justamente se nos ha informado que se suspendió la audiencia programada para este día, que estaba programada para las 10 de la mañana y después de 2 horas y 12 minutos de retraso, pues fue citada o recibida la abogada defensora Wendy López. Wendy, cuéntenos. Bueno, ya después de todo lo que ha dicho Santiago, pues fuimos recibidos solamente para que se suspendiera la audiencia. El argumento es que hemos planteado por parte de la defensa un recurso de apelación en relación a un obstáculo que fue rechazado. Entonces, cuestionamos, ¿verdad?, que es importante que se visualice el problema agrario, que es el problema de fondo, en este caso de criminalización en contra de la compañera María, dilucidar quién es el posesionario, el dueño real y ancestral de la tierra. Es muy importante para nosotros para reivindicar esos derechos que de una forma sistemática el Estado y las empresas transnacionales, y no digamos, ¿verdad?, algunas ciertas familias pues han venido ejerciendo ese despojo histórico de la tierra. Por lo tanto, para nosotros como defensa pues es importante escudriñar esa situación de cómo está la situación agraria en cuanto a la tierra. Por lo tanto, entonces el juez nos ha indicado que prácticamente va a elevar el recurso de apelación a la sala correspondiente, y entonces la sala tendría que verificar si acoge o no el recurso. Si en dado caso acoge, entonces el efecto inmediato es que retrotrae, o el efecto es retrotraer todo el proceso. Entonces, si hubiésemos hecho la audiencia el día de hoy, igual es muy probable que se vote el proceso, por decirlo así, nuevamente. Lo que sería un desgaste en el sistema judicial, aparte de lo que ya está desgastado, pues desgastarlo aún más, ¿verdad? Entonces no era muy viable, a consideración del juez, realizarlo. Consideramos que es una buena observación también, ¿verdad?, para velar por el principio de inocencia, la unidad procesal, el principio de certeza jurídica, porque entonces ya estaríamos no siguiendo con esta situación de criminalización en contra de María. Al contrario, creo que vamos como defensa también, estamos ya tratando de plantear una nueva audiencia para que se le quiten las medidas a María. A ver, lo que he entendido, que hasta el momento existe un limbo, no hay certeza jurídica sobre la tierra, pero mientras tanto María Kukchok ya ha sufrido una criminalización, un proceso penal de más de 2 años con retardos, tal como se experimentó hoy, que se cita para 1 hora, se retarda. Cuéntenos. Sí, es eso, específicamente, como hemos dicho, ¿verdad? El problema aquí, que surge, a través del cual surge este conflicto con María, es que supuestamente se da una usurpación en una tierra, en un territorio quechí, 100%, y de esa porción de tierra, ese territorio, que son muchas caballerías, entonces hay una población ya asentada desde muchísimo antes del año 1808. Se da esa posesión histórica, le llamamos nosotros, ampliamente reconocida por la Corte de Constitucionalidad, pero también, como decimos, el punto estratégico acá es que esa tierra de Chavil Church o la finca Santa Isabel están ubicadas en una posición muy estratégica, posición geográfica estratégica para el traspaso y comercio de drogas. Entonces vienen los intereses de ciertas personas, creo que ya María les hacía un poquito de referencia, buscando el tracto sucesivo de la finca, pues esta finca, y conociendo, ¿verdad?, los antecedentes de la historia. En el gobierno de Estrada Cabrera pues se reparten las tierras a diestra y siniestra a favor de los militares y a favor de ciertas personas. Ese traspaso de tierra es totalmente ilegal, totalmente descontextualizado y completamente no acorde a la legislación de ese momento.
Entonces se denuncia esa tierra como baldía, a pesar de que existen documentalmente pruebas de que sí se estaba habitando la tierra por los compañeros de Chavilchos. Ahora bien, entonces se despoja a la gente a los hermanos quechís de esa tierra. Entonces ahora, ¿cuál es el impacto en el caso de María? Que si no existe certeza de quién es el posesionario de la tierra, ¿cómo se va a alegar una usurpación si no se sabe quién es el dueño? ¿Cómo se va a alegar una usurpación si ni siquiera en el RIC documentalmente no existe Finca Santa Isabel? Pero sí existe en la comunidad de Chavilchoch. Es decir, entonces si el problema es agrario, debemos de dilucidar ese problema previamente para no desgastar este sistema. Y precisamente por eso es de que se plantea esa cuestión prejudicial en la audiencia anterior, es decir, veamos quién es la tierra. De quién es la tierra. Cuando sepamos de quién es la tierra, vemos si hay o no facultades para denunciar o no, porque de ahí, de la denuncia, proviene la criminalización hacia María. Y si vamos un poquito a escudriñar un poquito más, pues quién es la Finca Santa Isabel, quién es la empresa Lisbal. Entonces estamos hablando del expresidente Otto Pérez Molina, de Roxana Valdetti, de Alejandro Sinibaldi, y de la infiesta Rímola, que sabemos que estuvo procesado, condenado por lavado de dinero, y esta empresa Lisbal es una entidad de cartón. Entonces hay mucha tela de donde cortar acá. Sabemos por qué los intereses en querer apropiarse de esa tierra, que ya lo hemos dicho, es un punto estratégico para el trasiego de drogas, que para eso lo han utilizado, y sabemos perfectamente todos los antecedentes de este tipo de personas que ya están siendo también, ya han sido ligadas a proceso. Por lo tanto, entonces definitivamente consideramos que es muy importante dilucidar esto, y específicamente para nosotros como pueblos indígenas, tener visualizar ese despojo, insisto, sistemático, que se ha ido dando en un primer momento a través de los españoles con la invasión, luego con la apropiación ilegal a través de los gobiernos a favor de los milicianos y de ciertas personas, y ahora un tercer despojo que ha sido continuo y sistemático, no solo por familias, sino también por empresas de cartón, que muchas veces no existen, y para la explotación de la tierra. Ya lo vemos CGN, ya lo vemos con, Natura Aceites, la siembra de palma africana. Total, la bananera, para no ir más allá. Entonces es este tipo de situaciones las cuales queremos dilucidar, y con lo cual se estarían reivindicando esos derechos que se le han ido quitando, restando y oprimiendo a los pueblos originarios. Pero para llegar a esa conclusión van a transcurrir otros meses. Fuera de cámara vimos que se le entregó un documento con una nueva fecha. ¿Cuál es la nueva fecha? La nueva fecha, independientemente de lo que pase con la sala, pues se nos ha reprogramado esa misma audiencia de ofrecimiento de prueba para el día 6 de mayo del año 2021. 6 de mayo del año 2021. Escucharon ustedes, mientras la defensa y el sistema de justicia en general llegue a estas conclusiones, como de la que nos planteaba la licenciada Wendy López, pues se ha reprogramado una nueva fecha para el 6 de mayo del año 2021. Y en otra entrevista para otro sistema de noticias, pues nuestra compañera María Kukchok nos comentaba, ya la licenciada Wendy también hacía referencia, que este caso es un paquete bastante pesado. Y vamos a conversar brevemente con nuestra compañera María para finalizar ya esta transmisión. ¿Por qué decimos que es un paquete bastante pesado? Porque según nos decía en la otra entrevista, pues está vinculado, tiene mucha relación con Alejandro Sinibaldi, que muchos le llevan el hilo a las noticias que recientemente se ha entregado, pero también esta entrega se sospecha que tiene cierta relación con este caso. Compañera María, es lo que nos comentabas en la anterior entrevista, ¿verdad? Sí, realmente este paquete pues me tiene criminalizada, pero tiene estos tres corruptos famosos que yo he mencionado anteriormente: el expresidente Otto Pérez Molina, que está encarcelado, el exdiputado por Izabal, Rodrigo La Infiesta, y luego que hacen alianza con Alejandro Sinibaldi para despojar las tierras de Livingston Izabal. La historia
amarga y la conflictividad agraria habla por sí sola. Los pueblos indígenas han sufrido, y no digamos aquí en la región de Izabal, en manos de injusticias de estos jueces corruptos que trabajan en los tribunales de justicia de Izabal. Entonces, realmente, ¿por qué se retrasa mucho? Porque también vemos el interés de este juez Edgar Aníbal Arteaga, que no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Porque entiendo yo que porque la semana pasada tenía programada la audiencia de etapa intermedia. Entonces, y ahí él me manda a debate oral y público. Y hoy es la audiencia de ofrecimiento de prueba. Pero aún así se tardó en escucharnos. Teníamos la audiencia programada a las 10 de la mañana y mire la hora en que estamos ahorita, casi ya mediodía ya. Entonces, realmente entiendo que él está negociando todavía este paquete. Y lo ha hecho, y lo aclaro, lo ha hecho porque hemos sufrido ya con él muchas defensoras y defensores de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias, compañera María Kupchak, criminalizada en un conflicto en un conflicto de contexto agrario. En una entrevista para una cadena internacional de noticias, otra persona nos decía, pues suplicaba por la solidaridad y el acompañamiento de toda la población guatemalteca, porque en realidad no es un caso sencillo. Escuchábamos en las vivas palabras de las entrevistadas que está vinculado con muchos personajes de la palestra nacional, que muchos lo conocemos, y entonces sabemos que no es nuestro papel como periodistas, pero sí volver a recapitular algunas entrevistas que desafortunadamente por el tiempo ya no podemos compartirle en esta plataforma, pero nos decían no dejar sola a María y tanto al equipo de abogados defensores y a quienes los acompañan, a estar atentos porque es un caso bastante delicado. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Espero que esta información sea de utilidad y provecho para el quehacer cotidiano.